Muy buenas noches, mis amados. Qué bueno es volver a estar juntos en esta noche tan fresca para poder recibir la palabra. Y la escritura en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdad, la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Dios es bueno y muy buenas noches a los que se van uniendo a la transmisión. Y bueno, mis amados, pues vamos a entrar en el mensaje de esta noche, pero no sin antes tener un tiempo de oración, ¿verdad? Así que ayúdame a orar, que el Señor nos ministre, que el Señor hable a nuestro corazón. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y hoy queremos rogarte, Señor, háblanos. Sé tú mismo en el nombre de Jesucristo, Señor, guiándonos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Señor, esta noche me abandono en ti, te entrego mis debilidades, te entrego mi forma de pensar, a manera de que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia. Sé tú mismo lavándonos en tu sangre esta noche y en el nombre de Jesús edifícanos, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén. Mis amados, el mensaje de esta noche yo le he puesto: es inútil que luches contra mi voluntad. Y es el Señor hablándonos desde el título del mensaje. Lo repito: es inútil que luches contra mi voluntad. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así, tal y cual: es inútil que luches contra mi voluntad. Y en el mismo capítulo y versículo 26, 14, en la versión Reina Valera, dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quiero que pongamos atención en lo siguiente, mis amados. Cuando leí este versículo, bueno, esta porción del versículo, el Señor me hizo entender algo. Es muy difícil conducirnos perversamente cuando el Señor nos ha mirado, cuando el Señor nos ha dado un destino. Porque cuando lo estamos haciendo, estamos peleándonos contra el Señor. Estamos dándonos nosotros mismos de golpes. Y al momento de ver este versículo, yo lo veo como una parábola. ¿Qué es una parábola? Una enseñanza profunda de parte del Señor que nos está dando a través de algo natural. ¿Qué es esto, mis amados? En este versículo 26, versículo 14, capítulo 26, versículo 14, el Señor nos está mostrando cuando un buey, cuando un toro no quiere trabajar en el arado y el capataz o el dueño, llamémoslo así, el encargado de ese animal, le tiene que dar un duro trato para que haga su tarea. Pero mientras que ese buey comienza a ser dócil, comienza a ser sumiso, comienza a ejercer la tarea que el amo le está dando, el buey, en vez de hacerlo, comienza a jalonearse, se niega a realizar la labor, y aun cuando reciba punzones, golpes de parte de su capataz, el buey, por su terquedad, comienza a golpearse en aquello que le causa dolor. En este caso, el punzón, o como lo dice la palabra, el aguijón. Mis amados, el aguijón o punzón era una barra de metal larga, llena de púas, con la cual sometían al buey para que éste fuera sumiso,
pero la forma de someterlo era una manera muy violenta, muy dura, para que el buey terminara haciéndole caso al capataz. Y esto mismo yo veo que estaba viviendo Saulo. Pablo antes, más bien, Saulo era antes de ser Pablo, ¿verdad? Y era lo que estaba viviendo Saulo cuando él se enfrenta al Señor. El Señor estaba buscando colocarlo en el arado, es decir, en la obra del Señor, pero Saulo no lo deseaba. ¿Y cuál fue la única opción que le quedó a él? Someterse y obedecer al Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque si él no lo hacía, el Señor iba a retrasar la obra. Y esto mismo nos sucede a nosotros. Muchas ocasiones el Señor ya nos ha llamado, ya nos ha encomendado tareas de parte del pastor, ya nos ha dado un servicio, ya te ha dado algo el Señor, pero no lo queremos tomar. ¿A qué voy con esto? El Señor nos está colocando delante de nosotros su presencia, su gracia, su favor, su llamado, una tarea específica, pero nosotros postergamos el llamado, postergamos el hecho de obedecerle. ¿Qué es esto? Las mismas heridas que pasa este buey al momento de ser sometido por el capataz, mientras que aprende a obedecer, son las mismas heridas que nosotros vamos experimentando a través del quebrantamiento. Y el quebrantamiento ciertamente es una bendición, pero el quebrantamiento es donde muere nuestra carne, donde es sometida nuestra alma y donde florece el espíritu. Y malamente el Señor ha hablado a mi corazón. A veces me gusta cuando el Señor me habla, me enfrenta a alguna realidad o me revela algo, y feamente es cuando me hace entender cosas que se viven dentro de la iglesia. Y es que muchos, después de estar en el fuego del Señor, hoy su alma los está gobernando. Y por eso el Señor me ha dado este mensaje, para que podamos enfocarnos a lo que el Señor nos llamó. Cuando Pablo, antes de ser enfrentado a la gloria del Señor, de ver milagros, maravillas, provisiones, cosas impresionantes y asombrosas en el ministerio, Pablo estaba haciendo una tarea, y era que él estaba matando a los cristianos. Él estaba muy afanado con esa labor, ansiosamente trabajaba pensando que agradaba a Dios, cuando ciertamente le estaba haciendo contrario a Dios. Y yo tengo una pregunta, mi amada. ¿Qué es lo que hoy estás haciendo que estás produciendo que se ha postergado el llamado de Dios? ¿Qué estás haciendo hoy que te tiene más absorbida tu atención que las obras que el Señor te ha colocado a hacer? Sea predicar, sea compartir su palabra, sea evangelizar, sea orar, sea adorarlo. ¿Qué estás haciendo que está postergando una y otra vez esto? Mi amado, algo que a mí me irrita mucho es cuando alguien me dice: no puedo hacer las cosas que usted me encomendó porque me duele aquí, me duele allá, tengo esto, tengo aquello. Eso, mi amado, si a mí me genera molestia, imagínate, no sea que de repente, por decir no, tú te encuentres peleando con el Señor, a causa de que ha florecido más tu carne que tu espíritu. Mi amado, es necesario que tengamos en cuenta que el postergar las tareas del Señor por enfermedad, por tiempo, por trabajo, va a producir que nosotros no recibamos bendición en el tiempo que nosotros estamos clamando para recibirla. No vamos a recibir la profundidad de sus amores a causa de que nosotros estamos sincronizados, sintonizados con algo diferente. Y quiero darte un ejemplo bíblico. Acompáñame al libro de Cantar de los Cantares. Es un libro que está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y todos estos están antes de Isaías.
Vamos a la Biblia, acompáñenme a buscar en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 6. Cantares 5, versículo 6. Y yo te agradezco, mi amado hermano Isra, que siempre me estás ayudando a colocar los versículos. Gracias, mi hermano. Y dice la Escritura: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Aquí vemos un cuadro muy feo. Aquí estamos hablando de una mujer conocida como la Sulamita, no Sunamita, es Sulamita con L. Y ella era era la amorosa esposa, llamémosle así, de Salomón. Y antes de que sucediera este versículo, la Sulamita estaba profundamente enamorada de Salomón. Pero pasó algo. Después de ese gran enamoramiento que ella había tenido, de repente en este versículo yo le encuentro que para ella era más importante descansar, para ella era más importante estar en su comodidad que estar pasando tiempo con su amado. Y si esto lo llevamos al contexto de la iglesia, nos está mostrando a aquella persona, aquel conjunto de hermanos, aquella iglesia que está postergando la búsqueda por su amado, la búsqueda en la palabra, la búsqueda en la oración, pero también es aquellas personas que le están dando más importancia a las cosas del mundo, aún, mi amado, a las cosas de su propia salud. Es decir, nos permite ver un cuadro muy fuerte a aquellas personas que se dejan envolver por los ataques del enemigo, por las cosas de exigencia de su carne, y puede ser un malestar, puede ser un conflicto, pero algo muy fuerte que me decía el Señor es que eso nos evidencia algo, que hemos dejado nuestro primer amor. Y yo tengo una pregunta, mi amada. ¿Aún amas a Dios? Piénsalo. ¿Aún estás en tu primer amor? Es decir, si tú necesitas mucho tiempo para pensar en estas dos preguntas, es porque definitivamente has perdido tu primer amor. Dios ya no es el número uno en tu corazón. Y el hecho de que se apague este amor en nuestro ser interior es porque hay una sola pista que perseguir. Y es que hemos sido seducidos por nuestra carne. Y la consecuencia de haber perdido nuestro primer amor es que comenzamos a tener ansiedades, pero no en el hecho de un ataque de ansiedad, sino en el hecho de que, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Voy para acá, voy por allá. Mi mamá, mi papá, mi salud. Comienza un rollo tan horrible donde ya no hay tiempo para Dios, sino solamente estamos enfocados en nuestra propia debilidad. Por otra parte, nos enfocamos en los temores de este mundo, en las incertidumbres que nos viene a vender el mundo. Y comenzamos a experimentar pensamientos que nos roban la paz, pensamientos que producen gran temor por las cosas que han de suceder. Yo recuerdo cuando pasamos por el azote de coronavirus, yo dije, voy a tener que dejar de compartir algún día de oración o algún tiempo de compartir. Y en mi ser interior yo mismo me reprendí y dije, no hay nada más hermoso para mí que poder predicar, que poder compartir un tiempo de oración, que de levantar las rodillas endebles, que dar una palabra de vida. Por tanto, mi salud quede en un cuarto, quinto o séptimo lugar, porque lo primero para mí es la obra del Señor. Porque me he dado cuenta que cuando alguien deja de hacer la obra, se vuelve insensible a las cosas del Señor. Por lo tanto, el Señor hoy nos está exhortando a la necesidad de mantenernos firmes en el llamado que el Señor nos ha hecho.
Y al momento de escribir estas líneas en mis notas, el Señor recordaba algo a mi corazón, y es cuando Aarón le es quitada la vestidura. Quiero que recuerdes esa escena en la Escritura. Moisés está en la parte más alta del monte, llega Aarón y su hijo Eliezer, y cuando es desnudado Aarón de su vestidura sacerdotal, en ese momento se le es quitada la vida. El llamado que tenía Aarón le fue traspasado, le fue quitado y dado a Eliezer. Mi amado, no sea que por nuestra responsabilidad, por nuestra frialdad, por nuestra quejabanza, nos sea quitada ese despertar espiritual que el Señor nos ha dado. Es decir, que terminemos muertos espiritualmente a causa de nuestra insensibilidad a las cosas del Señor. Algo que todos tenemos en común en el cuerpo de Cristo, no solamente en la iglesia, el lugar en donde habita su gloria, sino de manera general, es que todos tenemos un llamado muy similar al de Jeremías. Y quiero que me acompañes a ver ese llamado. Acompáñame al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 10. Jeremías 1:10 dice la escritura: mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y aquí está el llamado. Si tú estás tomando notas, subraya esto o toma nota en tu cuaderno. Este es tu llamado, mi llamado, el llamado del cuerpo de Cristo. Este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. ¿Qué es esto? El llamado que el Señor nos ha hecho siempre va a estar relacionado a mostrar a Cristo a través de nuestra conducta. Y nuestra conducta se ve reflejada en cómo es establecido el reino de Dios. Y el reino de Dios siempre está acompañado de autoridad. Y a través de la autoridad del Señor que nos ha delegado a nosotros, nos ha llamado a arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar, a edificar y a plantar. Y quiero explicarte estas diferentes características de nuestro llamado. Y el primero es arrancar. Acompáñame en tu Biblia al libro de Mateo capítulo 15 versículo 13. Y la escritura dice, Mateo 15:13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué es esto? Arrancada. La palabra arrancar o desarraigar viene de una palabra griega que se escribe natash, que significa separar. Y quiero que te imagines una maceta. Cuando una plantita está justo al lado de la otra y una está ahogando a la otra, viene el cultivador y la desarraiga desde la raíz, la arranca, la separa. Y es lo que está esperando el Señor que nosotros hagamos. Esta palabra natash está completamente ligada a asuntos de nuestro corazón. Asuntos como aquellas actitudes, aquellas conductas que tenemos que arrancar desde la raíz. Y lo primero que el Señor me traía al corazón como un ejemplo es cuando el Señor nos enseña que no podemos amar a dos señores. ¿Amaremos a Dios y a las riquezas? Y dice la Escritura que no, porque con uno quedaremos bien y con el otro no. Es decir, uno de estos dos, sea el Señor de los ejércitos o sea el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, uno de los dos tiene que ser arrancado. ¿A qué voy con esto? El Señor explicaba algo a mi corazón. El hecho de arrancar o desarraigar una conducta o una afición de nuestro corazón
es una tarea totalmente ligada al Espíritu Santo. Es una tarea donde nosotros tenemos que ser enfrentados al quebrantamiento. ¿Por qué, mis amados? Porque solo a través del quebrantamiento puede ser desarraigado. Porque mientras que no se ha desarraigado, nosotros podemos tomar como algo muy valioso o como algo muy legítimo nuestras pasiones, nuestros deseos, aún nuestras enfermedades, aún en nuestros hijos. Mi amado, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él arranque desde la raíz aquello que nos esté estorbando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la misma escritura, en el mismo libro de Jeremías, nos dice que nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso. Y este corazón nos hace pensar, ay, estás enfermo y no piensas bien, no prediques. Ay, no tienes tiempo para ir a la casa del Señor. Ay, no puedes hacer esto o aquello porque tu situación es esta. Tu corazón engañoso, lleno de toda perversidad, tiene que ser quebrantado y enfrentado al aguijón. Pastor, anda muy pastoral. Sí, ando muy pastoral. No es hasta que nuestra vida es enfrentada completamente al Señor, hasta ese momento nosotros podemos ser transformados. Y vuelvo a repetir, el quebrantamiento mismo que está ligado al Espíritu Santo es el que arranca desde la raíz las malas actitudes del corazón y las arroja afuera de acuerdo a la palabra y las quema en la pureza de su espíritu. Necesitamos arrancar muchas cosas. Tenemos que pedirle urgentemente al Señor que seamos quebrantados para cumplir con su llamado. Aleluya. Amén. ¿Alguien va conmigo? Malamente no puedo escuchar amenes, no puedes ver sus palmas, pero anhelo en el Señor que vayas conmigo. Segundo punto, explicar en esta noche, la palabra derribar. Y esta palabra derribar, no sé cómo se pronuncia en el griego, ¿verdad? Pero está muy ligada a un cambio de visión. Y el ejemplo perfecto de cambio de visión para nosotros, de acuerdo a nuestra cultura occidental, es decir, en el continente americano, lo veo en el libro de Corintios. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4. Estamos hablando de derribar, que no es otra cosa que un cambio de visión. La escritura dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si estás tomando notas, ahí escribe: necesito un cambio de mentalidad. Y este ejemplo nos muestra que nuestras armas no son nuestro carácter, no es nuestra imposición autoritaria, no son nuestros gritos, no son los golpes, no es nuestra astucia, sino que las armas de nuestra milicia, entre muchas, son la fe, la oración y la obediencia, mismas que solamente pueden brotar de un corazón que está amando y honrando al Señor. Y quiero ponerte dos ejemplos de esto. Sansón. Sansón nunca cambió su mentalidad. Nunca cambió ese corazón, no permitió que el Señor quebrantara ese corazón. Él estuvo anclado a sus pasiones, a sus debilidades, y su pasión y su debilidad lo llevó a perder la visión de Dios. No solamente los ojos físicos, sino la visión, el llamado como juez que el Señor le había dado. Acto seguido, perdió su propósito. No sea que perdamos nuestro propósito.
El segundo ejemplo que te quiero poner es el rey Acab. El rey Acab, mi amado, conoció a Dios. La escritura nos muestra que Acab sí conoció a Dios. Y él sabía que era un hombre llamado. Él había ayunado, él había clamado, él había buscado al Señor con todo su corazón, pero le dio rienda suelta a su perversión. Le dio rienda suelta a su visión carnal. ¿Y qué sucedió? Se alió con gente pagana, entre ellos Jezabel, su esposa. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdió su enfoque. Él había sido puesto como rey, pero perdió el enfoque de rey por dar rienda suelta a sus distracciones. Amén. Tercera palabra que quiero explicarte esta noche. Una vez que hemos nosotros destruido lo anterior, arrancado las cosas, el Señor nos llama a edificar, a construir, a plantar. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 12. Isaías 58, 12, dice la Escritura, hablando de edificar, plantar y restaurar. Y los tuyos, tu descendencia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El Señor hablaba algo a mi corazón en relación a la restauración, a la edificación. No nos está diciendo y vas a levantar una construcción muy grande. No. Nos está diciendo a edificar, a construir, a colocar los fundamentos de la casa del Señor en nuestra propia vida. Es decir, acoplar nuestra vida al modelo de Dios, tal como el Señor le dijo a Moisés, y el Señor le dijo, construirás el templo de acuerdo al modelo que yo te he mostrado. Es lo mismo, nosotros tenemos el modelo que el Señor nos ha mostrado. Y es la palabra. Tenemos que edificar, construir nuestra vida sobre ese modelo. ¿Es difícil? Sí lo es, porque somos carnalotes, porque somos pecadorazos muchas veces. Pero si el Señor no supiera que es posible, no nos lo hubiera dejado como tarea. Esta tarea de restaurar, de edificar, nos lleva a dos puntos muy importantes e involucra levantar murallas, es decir, protección alrededor de nosotros, tal y como lo dice la palabra, que tenemos que levantar vallado a través del clamor de la oración, amén, pero también a cerrar, a restaurar los portillos abiertos, es decir, cerrar la puerta con el enemigo, todo lugar que le daba derecho legal a Satanás para venir a entrar a destruirnos, lo tenemos que reedificar, no el derecho legal, sino aquel lugar que estaba destruido, colocarle el vallado, ¿verdad? Es decir, mi amado, quiero retomar estos tres puntos porque es importante pasar a lo siguiente. Mientras que nosotros estamos arrancando, destruyendo, derribando, edificando, plantando, siempre va a haber oposición. Pero el Señor hablaba algo a mi corazón. Nosotros, mientras que hacemos su tarea, a pesar de que haya oposición, tenemos que enfocarnos totalmente en lo que Él ha prometido. Y mira lo que dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 11. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y quiero que nos enfoquemos en la vara de almendro. La vara de almendro, mi amado,
tiene tres tipologías: reinicio, tiempo de florecimiento y tiempo de retoño. Repito, reinicio, tiempo de florecimiento y tiempo de retoño. En el momento, enseguida de que Jeremías es llamado como profeta, el Señor le confirma su llamado con dos visiones, esta del almendro y una más, que ahorita la veremos, que es una olla hirviente. Es decir, el Señor le da un llamado específico mostrando el amor profundo con el cual lo ha amado, pero también le da el llamado con señales proféticas, con señales de profeta, que son las visiones. Y es lo mismo con lo que el Señor nos llama a nosotros. Acuérdate que estamos platicando acerca de nuestro llamado. Cuando el Señor nos llama a nosotros, mi amado, Él nos habla, nos transforma y nos envía. Así como en este tiempo has sido enviado a predicar, en otro tiempo fuiste enviado a abrir un Betel, en otro tiempo fuiste enviado a evangelizar. Pero en cada vez que eres enviado, el Señor te ha respaldado y te seguirá respaldando, a menos de que tú ya no lo desees, con señales, milagros y sanidades. Es decir, esto lo englobo en lo siguiente, en la vara de almendro. Esa vara de almendro, mi amado, es algo muy especial, muy, muy especial. El almendro, que tiene que ver totalmente con la palabra que ha salido de la boca de Dios, tiene lo siguiente: el almendro es un árbol que es el primero en despertar a la primavera. En el momento en el que la primavera comienza a sentirse, el almendro comienza a florecer. Y ese almendro es tipo de la palabra del Señor, porque el Señor le está hablando con una parábola a Jeremías. Y le está diciendo a Jeremías, cuando le habla de la vara de almendro, le está diciendo: yo, el Señor, estoy despierto y velando. Ojo con lo que explico. Despierto y velando para poner por obra mi palabra y que cumple el propósito por el cual yo la he declarado, por el cual yo le he enviado. Por lo tanto, tú, Jeremías, no retrases tu llamado. Por lo tanto, tú, Jeremías, sé mi voz en la tierra. Por lo tanto, tú, Jeremías, deja que yo use tu vida como señal a los demás. ¿Y qué crees? Tú eres ese Jeremías. Pastor, es difícil lo que me dice. No, eres ese Jeremías contemporáneo. Mi amado, mi amada en el Señor, en los tiempos de Jeremías, muchas personas habían sentido que Dios se había olvidado de ellos. Muchas personas habían pensado que las promesas de Dios no se cumplirían. Y es lo mismo que pasa en este tiempo, pero ahí hay una característica especial. El único que estaba con un espíritu atento al Señor, el único que estaba despierto espiritualmente era Jeremías, mientras que todo el pueblo estaba dormido. Es por eso que el Señor te está llamando a ti, Jeremías. A ti, amado, amada en el Señor, para que estés despierto al Señor, para que ahora que tú te des cuenta que el Señor te está diciendo, te estoy llamando, puedas prestar atención de lo cerca que está su venida y entonces tú le hables a tu entorno, a tu familia, a la gente que está alrededor, para que sea despertada también. Pero malamente muchos han dejado su llamado por un lado y han retrasado la obra del Señor, tal como lo hizo Jonás. Es decir, que en vez de haber muchos Jeremías, hay muchos Jonás. Y quiero recordarte algo, mi amado. Jonás fue llamado, fue enviado, pero no hizo caso.
Mi amado, cada vez que tú dices no puedo, no quiero, no algo, estás siendo un Jonás. Y te lo voy a poner bien fuerte. Jonás tuvo que ser quebrantado. Y te voy a preguntar algo. Madre de familia, cuando tuviste tu primer bebé o segundo bebé, cuando estabas embarazada, ¿dónde se gestó tu bebé? En el vientre, ¿verdad? Y en el vientre, ¿qué sucedió? El bebé fue formado, fue madurado. Jonás tuvo que ser llevado al vientre de una ballena para ser formado, para ser quebrantado, para ser sometido a la obra del Señor, porque a pesar de que había sido llamado, él estaba en desobediencia. Mi amado, Jonás tuvo que enfrentarse a un quebrantamiento muy duro. Cuidado, no postergues tu llamado, no postergues la obra que el Señor te encomendó, y te lo muestro desde otra arista. Mientras que Jeremías había sido llamado, al mismo tiempo el Señor trajo bendición a Jeremías, pero trajo un gran trato, un gran quebrantamiento al pueblo donde vivía Jeremías. El Señor permitió que vinieran preocupaciones, les trajo aflicción por su pecado, les trajo grandes angustias a causa de la enfermedad y permitió que sintieran condenación y culpa a causa de sus acciones. Pero todo era por un propósito, para mostrarle al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y aún al mismo Jeremías, que el Señor estaba en control, que el Señor estaba obrando en la vida de todos ellos para mostrar que los amaba con amor eterno. Mientras que el pueblo se veía mal, el Señor estaba permitiendo el quebrantamiento para que ninguno se perdiera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No entendieron el mensaje. El Señor los quería bendecir, el Señor los quería llevar a un crecimiento, el Señor los quería transformar, pero el pueblo de Dios había dejado su primer amor. Y quiero darte la primera conclusión para ir terminando el mensaje. Todo este mensaje se trata de que no postergues tu llamado, no postergues tus tareas en el Señor y te des cuenta si aún estás o no en tu primer amor. Mi amado, eso es lo que yo veo con la visión del almendro, todo lo que te acabo de decir. Pero ahora pasemos a la segunda visión. La segunda visión, de acuerdo a la escritura, es una olla que hierve. Una olla que hierve y el vapor está humeando muy fuertemente hacia el norte. Lo que el Señor nos quiere dar a explicar, o lo que vemos a través del libro de Jeremías, es que el pueblo se estaba enfrentando a problemas muy fuertes y que estaba en un gran juicio. ¿No será que hoy estamos en juicio? Date cuenta cómo se están dando las cosas. La venida del Señor está muy cerca. Y lo que yo veo en el libro de Jeremías es que el azote venía del norte. ¿No será que el Señor está permitiendo muchas cosas difíciles en este tiempo porque hay juicio y azote para el pueblo? ¿A qué voy con esto, mi amado? Esto lo vivió el pueblo de Jeremías, el pueblo del Señor, porque ellos habían dadole la espalda al Señor y habían perdido el interés en Él. Mi amado, muchas personas en este tiempo han perdido el interés por Dios, pero tú no te puedes dar ese lujo. Si tú te estás dando cuenta que tu corazón ya no tiene el mismo deseo de servir, ya no tiene esa misma pasión por las cosas del Señor, quiero invitarte a que regreses a tu primer amor. Recuerda, necesitas tu primer amor.
No se trata, ay, es que yo sí amo a Dios. No, mamita, no, papacito, no. El Señor está buscando gente enamorada. Recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Está fuerte el anuncio, ¿verdad? Por lo tanto, mi amado, yo te quiero pedir que ahí te pongas en pie. Quizás yo no te veo, tú sí me estás viendo. Y en amor y obediencia, ponte en pie. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, ciertamente tú nos estás hablando porque necesitamos un quebrantamiento. Señor, no tenemos temor al quebrantamiento, por el contrario, en medio de la severidad del quebrantamiento podemos encontrar tu consuelo. En medio del quebrantamiento nuestro espíritu es despertado. En medio de los tiempos a los que nos has llamado, Señor, es que eres tú, Señor, el que nos invita a vivir de una forma diferente. Por tanto, hoy, Padre bendito y eterno, queremos rogarte, por favor, rompe con este corazón carnal. Danos un corazón que te sepa amar, un corazón que te sepa adorar, un corazón que te sepa exaltar. Uno, Señor, que no se quede dormido. Uno, Señor, que no sea frío ni frívolo. Uno, Señor, que no diga, no, no puedo porque me siento mal. No, no puedo porque mis hijos esto. No, no puedo porque aquello. Señor, perdónanos por siempre ser aquellos que no te dan el primer lugar a ti. Perdónanos, Señor, perdónanos en verdad. Y hoy te pedimos, trae quebranto. Quebrántanos, Señor amado, de ser necesario. Quebrántanos, Señor, y llévanos a enamorarnos otra vez de ti. Te damos gloria y alabanza, sabiendo, Padre, que tú nos has llamado y nos amas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues esperando que hayamos sido edificados, vamos a pasar a otro tiempo de honra y adoración al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, no olvides compartir los mensajes. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría que estemos nuevamente reunidos. Preparemos nuestro corazón para honrar al Señor. Y les voy a leer la palabra en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Malaquías, que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Nosotros lo ponemos en un sobre y hasta el día en que nos reunamos lo entregamos en el alfolí. Y como la hermana Tere la pastora nos ha estado edificando, porque ha sido de gran edificación, aquellos que no tienen, tomen también un sobre en su mano, en fe, ¿por qué? Porque somos bendecidos, ¿sí? Y continúa la palabra. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardar. Inténtenlo. Pónganme a prueba, dice el Señor. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de los insectos y las enfermedades. Amén. Aleluya. Así que, como nos dice el libro de Corintios, con alegría de corazón, como propusieron en su corazón, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Amén.
presenten sus diezmos, póngalos en un sobre y vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque como bien lo hemos entendido, ¿qué podemos dar nosotros de nosotros mismos? De lo mucho que tú nos das, Señor. Hoy traemos con gozo y alegría nuestro diezmo y nuestra ofrenda en el nombre de Jesús y te rogamos que suba como incienso grato a tu altar. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente y nos vemos mañana a la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén.